haciendo y seguirá haciendo obras maravillosas en ese tiempo. ¿Eh? Por eso te invito para que por un instante cierres tus ojos ahí donde está y vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor. Padre, y colocamos, Señor, esa tu palabra, Señor, porque, Señor, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, bendito Señor. Y hoy te pedimos, Señor, para que tú seas, Señor, hablando, Señor, a cada vida, a cada corazón, a los presentes, a ti, Señor, que están viendo esta transmisión. Sea tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Sea tu presencia, Señor. Sé tú hablando a cada vida, sé tú hablando, Señor, porque nosotros creemos lo que dice tu palabra, Señor, que nosotros abriremos nuestra boca y tú la llenarás de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando, Señor, a cada vida, a cada corazón, bendito Señor, que tú seas hablando en esta hora, bendito Señor, que tú seas hablando, Señor, en esta mañana, bendito Dios, que tú, en esta noche, Señor, que sea tu presencia, Señor, sea tu presencia en cada vida, sea tu presencia, Señor, en cada corazón, sea tu presencia, Señor, en esta hora, bendito Señor, porque tú eres Dios grande, porque tú eres Dios todopoderoso, y declaramos sin poder toda retaliación del diablo y de sus demonios, todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra, lo declaramos sin poder, porque creemos que el propósito con el cual tú envías esta palabra se cumplirá. Aprovecha y dile, Señor, yo creo, Señor, que esta palabra se hace viva, Señor, en mi vida, porque, Señor, es tu palabra, porque no es palabra de hombre, es tu palabra, bendito Señor, y creemos de que tú harás maravillas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. ¿Y cuántos declaramos que esta palabra es de bendición para nuestras vidas? Amén. Les invito a que vayamos al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 4, versículo 4 y 5. ¿Y cuántos declaramos que aquí está nuestra bendición? Amén. Porque grandes cosas Dios va a hablar en nuestras vidas a través de esta bendita palabra. Esdras, capítulo 4, versículo 4 y 5. Cuando lo tengan, por favor, lo confirman con un amén. Amén. Libro de Esdras. Dice la palabra la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esdras, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice así esta bendita palabra. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y el mundo estaba atemorizando al pueblo del Señor. Pero ¿cuándo nos vamos a levantar declarando de que el mundo no nos va a atemorizar a nosotros? Amén. Y mira lo que dice el versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar ¿qué? Sus propósitos. Y el enemigo ha querido frustrar el propósito de muchas vidas. Pero ¿cuántos vamos a declararlo así con nosotros en el nombre de Jesucristo? Dice ahí, para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Eso habla de un tiempo. Habla que desde Ciro hasta, ¿cierto? Que habla de un tiempo, tengamos presente eso. Y la palabra que el Señor nos quiere dar en esta noche, tiempo de oración, de intercesión, es: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y cuando declaramos esa palabra? Jehová cumplirá su propósito en mí. Toma asiento. Hay algo tremendo aquí, ¿verdad? Porque habla de que el propósito de un pueblo estaba siendo frustrado allí. Y cuando nosotros escudriñamos esta palabra, ¿qué era lo que estaban frustrando? La edificación, la reedificación del templo. Pero ¿cuántos nos vamos a parar en esta noche y declarar que el diablo no va a frustrar el propósito que Dios tiene en nuestra vida? ¿Ven? Que el diablo, ¿y cuántos se pueden poner por un momento en pie y declarar ahí: diablo, tú no vas a frustrar el propósito que Dios tiene en mi vida? Mundo, tú no vas a frustrar, no vas a colocar temor en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque hoy declaramos, Señor, que el propósito de Dios se cumplirá. Padre, tu palabra habla de un tiempo y nosotros declaramos que en el tiempo indicado, Señor, el propósito de Dios se cumplirá, y declaramos sin poder toda obra del diablo y de sus demonios, todo lo que se ha querido levantar para frustrar la obra de Cristo, para frustrar, para ponerse, Señor, el propósito de Dios en
nuestros hogares y en nuestra vida. Lo declaramos sin poder y creemos, Señor, que grandes cosas tú harás a favor de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Y cuántos creemos que tenemos un Dios grande y poderoso, amén? Que no va a permitir que el diablo frustre el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Puedes tomar asiento? Y algo que el enemigo está trabajando fuertemente, porque la palabra dice algo, dice que Satanás sabe que tiene poco tiempo. Y por eso aquí, como lo vemos en este pasaje, dice la palabra en el versículo 5. Dice: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. ¿Y cuántos se han levantado? ¿Cuántos se han levantado para levantar calumnias? ¿Cuántos se han levantado para frustrar el propósito de Dios, verdad? Por eso algo que Dios nos ha enseñado, y Dios bendiga a nuestros pastores: cuando tú recibas una bendición, silencio. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, pueden llegar los malos consejeros, pueden llegar aquellos a frustrar por envidia, por muchas cosas, amén. Entonces hoy uno de los principales consejos que el Señor nos da es: guardemos silencio cuando Dios nos dé nuestra bendición, amén. Y obviamente, uniendo esto con este tiempo precioso que es de oración e intercesión, tenemos que orar mucho, porque hay muchos que han querido frustrar el propósito de Dios en nuestra vida, en muchos hogares, en muchas familias. Y algo que vamos a ver es cómo, pues vemos este caso, pero vamos a ver dos más, donde quiso haber frustración en el propósito de Dios. Y ahorita vamos a ver que hay un propósito grandísimo, que aún desde antes que fuera concebido ese ser hermoso, que es nuestro Señor Jesucristo, el diablo quiso frustrar ese propósito. Tremendo, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más adelante, ahí en el versículo 24. ¿Se acuerdan que les dije que tuviéramos muy presente lo del tiempo? Cuando decía el versículo 5 en su parte final, decía algo, dice: todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta. Había un límite, ¿cierto? ¿Y cuántos creemos que hay un límite para desbaratar las obras del diablo? Porque el propósito de Dios que se cumple, se cumple. ¿Y cuántos pueden mirar a esa persona que tienen a su derecha, a su izquierda, y decirle: el propósito de Dios se cumple? Y se cumple en el nombre de Jesucristo. Jessica, el propósito de Dios se cumple. Amén. Y mira lo que dice el versículo 24 de Esdras capítulo 4. Dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida otra vez hasta. Siempre hay un hasta. ¿Cuántos declaramos que va a haber un hasta siempre? Amén. Y dice aquí: hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Eso no era por siempre. Lo que tú estás viviendo, lo que muchos están viviendo, no es por siempre, amén. Porque el Señor ha dictaminado un tiempo. Y aunque sabemos que, aunque el pueblo del Señor en ese momento estaba en cautividad, pero el Señor colocó un tiempo, el Señor dio un tiempo, y ese tiempo Dios lo va a cumplir. Por eso tengamos muy presente a lo largo de esta prédica: el tiempo de Dios es perfecto, amén. ¿Cuántos declaramos el tiempo de Dios es perfecto? Pero miren que me parece algo impactante. Dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que cesó? La reedificación. Y algo que el Señor me acordaba en estos días, el Señor nos hablaba el año pasado de restauración y de reparación, ¿cierto? Y después llegaba la resurrección. Pero ¿en cuántas vidas todavía falta reedificar? ¿En cuántas vidas falta reparar? ¿Cuántas vidas falta restaurar para que así mismo llegue esa resurrección? Dios quiere resucitar, Dios quiere levantar a su pueblo. ¿Cuántos creemos que Dios nos quiere levantar a nosotros? Amén. Pero hay algo tremendo aquí. Satanás quiere hacer que cese la obra de Dios, y nosotros no se lo podemos permitir, amén. Por las circunstancias que pasaron en aquel tiempo con este pueblo, cesó, dice la palabra aquí, la obra de la casa de Dios. Pero ¿cuántos vamos a declarar que la obra de Dios en este lugar no va a cesar en el nombre de Jesucristo? Por eso aquí nunca paramos, ni festivos, ni primeros, nada. Siempre sigue la obra del Señor, porque desde siempre la obra del Señor nunca ha parado.
aunque el enemigo ha querido hacerla cesar en muchos lugares, pero no así con nosotros, amén. Por eso bendecimos este lugar por la oración. Miren que la oración es tan importante. Una de las cosas que quizás hizo reactivar esa obra en ese momento, porque era muy importante la reedificación del templo. Si nosotros escudriñáramos esa palabra, nos vamos a dar cuenta de que la oración fue algo muy clave allí. Pero vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a ir antecitos a Esdras capítulo 1. Y cuando Dios dice algo, lo cumple. Amén. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Amén. Mire lo que dice Esdras capítulo 1, en su versículo 1 al 2. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y miren qué clave aquí tan poderosa. Orarle al Señor para que Dios despierte el espíritu de los gobernantes. Amén. Y es una oración que tenemos que empezar a hacer desde ahora, que Dios despierte el espíritu de los gobernantes que están y de los que estarán en el nombre de Jesucristo, para que estén a favor del pueblo de Dios. Amén. Dice Jehová: y despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Miren que aquí es tremendo, porque ni siquiera fue palabra de hombre. ¿Quién era el que estaba dando la orden? Dios fue el que estaba dando la orden para que se reedificara el templo. Y miren que vemos de que la orden de ese rey fue dada, pero si nosotros miramos más adelante, leíamos que muchos mandaron cosas para frustrar, y de hecho frustraron el propósito de Dios en ese momento, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque vemos que dice que cesó, mas no que no se pudo hacer. Más adelante vamos a ver de que sí se pudo hacer. Amén. Pero la palabra de Dios se cumple. No importa el tiempo, la palabra de Dios se cumple. El Señor dio una promesa a tu familia hace unos años atrás, mucho tiempo atrás, de una bendición. Y el Señor decía: esa bendición va a ser de color blanco. Y yo en el momento, que el cabello blanco no me gusta. Y pasaron muchos años, muchísimos años. Y yo siempre declaraba esa palabra: Señor, tú le diste esa promesa a mi papá, tú le diste esa promesa, Señor. Y bueno, creíamos en el Señor, siempre se oraba, siempre se creía. Y esa bendición llegó. Como no se lo imaginan, el Señor aparejó todo y esa bendición llegó, y de color blanco. Amén. Por eso Dios bendiga a nuestro profeta, a nuestro pastor. Amén. Dios lo bendiga porque es un hombre de Dios. Él no habla por hablar. Cuando Dios le dice, es porque es de parte de Dios. Amén. Por eso la importancia de obedecer, bendecir a nuestros pastores. Y así como en este tiempo Dios declaró una palabra, Dios mueve a quien tiene que mover para que tú seas favorecido. Amén. Pero para eso necesitamos creer en la palabra de Dios, necesitamos orar. Por eso Dios los bendiga a ustedes, porque hoy ellos atendieron fue el llamado de Dios, no de un hombre. La obra del Señor no depende de un hombre, depende de Él. Amén. Y en este caso ustedes se dan cuenta de que fue Dios mismo el que despertó el espíritu, dice de Ciro. Y era un rey pagano, pero Dios despertó ese espíritu. ¿Para qué? Para que fuera de bendición. Y miren que algo que me parece tremendo aquí dice: así ha dicho, el versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. Tremendo, porque aquí no dice: y el profeta le dijo. ¿Quién fue? Dios mismo. Por eso no te afanes. No te afanes si de pronto hay el anhelo de que ese familiar se convierta. El mismo Dios se encargará. Cuando los veamos por ahí orando juiciosamente, es Dios.
Muchas veces queremos obrar en nuestras fuerzas, pero mira, es Dios. Eso sí, no bajemos la guardia en la oración, porque es lo que a muchos les ha pasado. Por eso la palabra dice, ¿y la obra qué? Eso. ¿Cuántos han dejado de orar porque no ven la respuesta? Y créanme, a mí me pasa, yo como que, pero yo para qué sigo orando si no veo la respuesta. Pero Dios es bueno porque nos esfuerza, dice la palabra. Y Dios esforzó a aquel pueblo para que creyesen en Él. Humanamente se levantó todo en contra, como lo leíamos ahorita, ¿verdad? Pero vemos que Dios hizo algo tremendo. Y vamos a ver ahora sí, un poquito más adelante, otra historia muy similar. Ruth, un poquito más atrás. Libro de Josué, Jueces, Ruth. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos creemos que Dios va a hacer obra maravillosa en este lugar? Por eso bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a cada siervo del Señor. Nos esfuerza día a día por orar. Miren la importancia de la oración en este lugar. Amén. Dice la palabra en el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, vamos a leer del 1 al 5. Dice así la bendita palabra. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo un hombre en la tierra. Hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los hijos de sus hijos, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión. Dice, pues a los campos de Moab. ¿Y qué? Que se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Aquí ya empezamos a ver una tragedia, ¿cierto? Pero si nosotros preguntáramos si era la voluntad de Dios que ese varón se moviera a esa tierra, interesante, ¿cierto? Por eso que el Señor nos ayude que en momentos de hambre, en momentos de necesidad, siempre esperemos en la voluntad de Dios. Por eso la importancia de orar, de consultarle al Señor para siempre esperar la voluntad de Dios, porque la palabra dice que Jehová cumplirá su propósito en él. Pero era la voluntad de Dios que este varón se fuera para esa tierra con su familia. Empezando que ya empezamos a ver una tragedia, ¿cierto? Él muere. Pero sigamos leyendo. Dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Se murió el papá, pero bueno, siguieron, ¿cierto? Aparentemente, pues, bueno, los hijos sustentaban, ayudaban a la mamá, pero mira lo que pasó en el versículo 5. Y murieron también los dos hijos, dice Mahalón y Kelión. Quedaron así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de su marido. Tremendo, ¿verdad? Por eso preguntaba, ¿será que era la voluntad de Dios que ese hombre se moviera allí? Yo creo que la voluntad de Dios no es que mueran. Y algo que el Señor me inquietaba con esta palabra era que qué importante es atender a la voz de Dios. Qué importante es entender el propósito de Dios. Nosotros vimos allí también de que el pueblo de Dios estaba en tierra pagana, ¿cierto? Y que eso pues obviamente fue lo que generó que se frustrara la obra del Señor. En este caso vemos de que se movieron a una tierra porque había hambre, dice la palabra. Pero vemos de que en vez de que hubiera bendición allí para saciar su hambre, vino que tragedia. ¿Y en cuántos hogares ha venido tragedia, en cuántas familias? Y no habla de muerte física. Hogares destruidos, familias destruidas, por causa de que se salen del propósito de Dios. Y Dios quiere cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, pero
Cuidémonos de salirnos del propósito de Dios. Aunque sabemos que Dios con todo esto tenía un gran propósito, ¿verdad? Esto no era todo tan malo, porque Dios tenía un gran propósito allí. Por eso, ¿cuántos pueden inclinar por un instante ahí su rostro y decirle: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a entender tus propósitos, Señor? Pero lo más principal, guárdanos, Señor, de salirnos de tu propósito, bendito Dios. Dile: Señor, guárdame de salirme de tu propósito, bendito Señor. Que siempre, Señor, andemos en tu propósito, Señor. Que entendamos qué es lo que tú quieres con nuestras vidas, bendito Señor. Aunque vengan, Señor, procesos muy fuertes, bendito Señor, pero que seamos entendidos en tus propósitos, bendito Señor. Pablo, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, porque creemos de que tú nos ayudarás. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mira, porque me parece que no era el propósito de Dios, y lo dice el versículo 6, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresaron del campo de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. No era la voluntad de Dios que se fueran. Yo decía, tremendo, uno cuántas veces no lee estas historias, ¿verdad? Pero me parece tan importante de que en medio de aquella crisis tan fuerte, Dios sí favorece a su pueblo. Por eso que Dios nos ayude a permanecer en el propósito de Dios, aunque veamos todo contrario. Muchas veces la situación nos hace desesperar, nos hace angustiar, pero para eso es necesaria la oración. Si este hombre hubiera orado al Señor, si este hombre hubiera consultado a Dios, no hubiera habido tragedia en su hogar. Amén. Aunque, como les decía, de todo no era tan malo lo que iba a pasar ahí. Dios tenía un propósito con esto ahí. Para este hombre vino tragedia. Para su hogar también. Para Noemí, pues, algo tremendo, ¿no? Porque quedó desamparada, y sabemos que para esa época una mujer viuda era, pues, nada. Pero Dios, en su misericordia, ahorita vamos a ver, quiso enviarle el favor. Pero asegurémonos cada día, hermanos, hermanas, de que estemos en el propósito de Dios. Amén. Porque Dios sí, y cuánto le dicen al que está a su derecha: Dios sí nos favorece. A su izquierda, Dios sí nos favorece. El favor de Dios siempre va a llegar. En el tiempo de Él, por eso lo que les decía al comienzo, acordémonos de ese hasta. Muchas veces nosotros queremos que sea nuestro tiempo. Y acuérdense que el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Hay un tiempo cronos y un tiempo kairos, ¿verdad? Y Dios quiere que entremos en el tiempo de Él, que entendamos su propósito. Porque así como lo vemos, y me parece que es tremendo, después de que ya vino toda esa dificultad en el hogar de Noemí, ella escuchó: el favor de Dios sí llegó para su pueblo. Yo creo que por la mente de ella pasaría como: oiga, si me hubiera quedado mi esposo, mis hijos no estarían muertos, ¿cierto? ¿Y cuántas personas, o diríamos nosotros, cuántas hemos perdido bendiciones por causa de salirnos del propósito de Dios? Porque no era el tiempo de Dios, no era el momento de Dios. Amén. Y dice, vamos a ir un poquito más adelante al versículo 19, miren lo que generó. Bueno, aquí el Señor también me decía algo tremendo, y era que hay dos tipos de oposición. La primera vimos la externa, ¿cierto? Los que leíamos ahorita que se fueron allí contra el rey, dijeron mentiras e hicieron que la obra del Señor fuera frustrada, ¿cierto? Pero también hay oposición en el área interna. Ya vimos la externa, lo que nosotros vemos, pero ahora vamos a ver una oposición externa. Mira lo que dice el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos, está hablando de Noemí y de Ruth, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén,
Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y dice el versículo 20: y ella le respondió: no me llaméis Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí quiere decir placentero. Pocas palabras de que había bendición, ¿cierto? Pero mira lo que dice acá: sino llamadme Mara. Y Mara quiere decir amarga. Por eso si van a colocarle un nombre a sus hijos, Mara creo que no, porque quiere decir amarga. Y si esta mujer estaba amarga por causa de lo que le había pasado, una tragedia terrible, ¿verdad? Dice: porque en grande amargura me han puesto el Todopoderoso. Y si yo les preguntara, ¿fue Dios el que la metió en esa amargura? No. Pero aquí surge algo tremendo. Muchas veces le es más fácil echarle la culpa a Dios. Le es más fácil echarle la culpa a la persona que se tiene al lado, al familiar, al esposo, bueno. Pero hoy Dios quiere que, oiga, reconozcamos delante de Dios que muchas veces es culpa de Él. Si ese hombre hubiera consultado a Dios a través de la oración, del clamor, todo esto hubiera sido diferente. Aunque, como les decía, todo esto no era tan malo porque Dios tenía un propósito más grande allí. Amén. Y miren la importancia de lo que el Señor nos hablaba a través de nuestro pastor. Para la resurrección es necesidad que haya ¿qué? Muerte. Y hubo muerte en esta familia, ¿verdad? Una muerte muy tremenda porque murieron los varones, los sacerdotes aquí. Pero por aquella muerte iba a venir un salvador de esta descendencia tremenda. De lo que el diablo quería para maldición, Dios lo iba a convertir en una bendición tan tremenda para este hogar. Pero ahora sí, como les decía, venía esa posición porque muchas veces la gente se empieza a automaldecir. Miren, aquí ella se cambió el nombre, pero ¿cuánta gente se automaldice? Es que usted no sirve para nada. Y no porque se lo digan los demás, la misma persona empieza a automaldecirse. Pero hoy en el nombre de Jesucristo vamos a declarar sin poder eso, amén. Porque si el Señor nos llamó, dice la palabra que Dios nos dio un nombre. ¿Y cuántos vamos a declarar que ese nombre es de bendición, de prosperados, de hijos de Dios, amén? No como el diablo quería. Y mira cuántas malas allá afuera, por causa de las malas decisiones, por causa de no consultar, por causa de no orar. Pero algo que Dios quiere es que busquemos de Dios en todo tiempo. Amén. Pero lo más importante es que atendamos a su voz, amén. Y bueno, sigamos ahí. Dice, vamos a ir a Primera de Samuel, un poquito más adelante, y vamos a ir rápidamente porque el tiempo está corriendo. Este ejemplo también, pero ya vimos de que hay dos oposiciones, ¿cierto? Una externa y una interna. Pero el Señor quiere que las oposiciones sean quitadas en el nombre de Jesucristo, amén. Para que se cumpla el propósito de Dios. Y voy a leerlo. Dice Primera de Samuel capítulo 1, dice versículo 1: hubo un varón de Ramataim, de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo, y tenía dos mujeres, y el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no las tenía. Y ahí ya venía una afrenta para esta mujer, Ana, ¿cierto? Porque la una sí tenía hijos para su esposo, pero ella no. Y ahí vemos de que vino esa oposición externa e interna, y sigamos leyendo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Shilo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finis, sacerdotes.
de Jehová. Y miren que este hombre que hacía, ofrecía sacrificios, sí, y buscaba un tiempo para adorar al Señor. Aparentemente algo bueno, ¿cierto? Pero mira que de eso aparentemente bueno, el enemigo lo utilizaba para mal en la vida de Ana. Y sigamos leyendo. Dice, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penia, su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había conocido tener hijos. Y dice aquí, su rival, que la irritaba. Ahí empezaba la primera oposición. Y yo creo que hay muchos así que buscan irritar a los hijos de Dios. Buscan irritarlos, decirles que yo sí tengo. ¿Dónde está su Dios? Utilizan expresiones tan fuertes como la meladrillo, cosas así. Porque quieren y buscan que irritar. Y el diablo muchas veces utiliza instrumentos para irritar a los hijos de Dios. Pero no así con nosotros, amén. El Señor nos ayuda. Y dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y ahí vemos que estaban las dos oposiciones, la externa, porque aquella mujer que la irritaba, ¿cierto? Pero la interna, ¿cuál era? Pues llegaba el enojo, llegaba la tristeza y bloqueaban a esta mujer. Y sigamos leyendo, dice, así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana que lloraba y no comía. Pero nosotros no le vamos a dar gusto al diablo, amén. Porque algo que el diablo quiere es que la gente, ay, pobrecito, ay, es que pobre de mí, ay. Hay que dejar ese lamento, amén, y creer de que hay un Dios poderoso que puede hacer cosas maravillosas. Y lo tremendo aquí es que esto fue por muchos años. Algo que era de gran bendición para los demás, para Ana en especial era que era de tristeza, era de amargura. Pero Dios quiere cambiar esa situación. ¿Cuántos creemos que Dios quiere cambiar muchas situaciones en nuestros hogares? Amén. Porque como les decía, hasta el tiempo de Dios todo va a ser diferente. No nos desesperemos por qué va a pasar, amén. Pero sigamos ahí leyendo ya para entrar en la recta final. Vamos a ir al versículo 10. Dice, ella con amargura de alma que oró a Jehová y lloró abundantemente. Miren la clave de la oración aquí. Aquí no dice que Ana, consultó al profeta aunque estaba cerca, pero dice que Ana oró. Y ese orar empezó la transformación. Por ese orar empezó el cambio en la vida de Ana. Y ya nosotros conocemos la historia porque pues el tiempo iba pasando. Y Dios sí le respondió a Ana. Tanto fue que dice la palabra que de ahí fue concebido el profeta Samuel. Un profeta que iba a ser también muy importante, amén. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Aunque de pronto vengan momentos de tristeza, de amargura, pero Dios tiene un tiempo para todo. ¿Cuántos creemos que Dios tiene un tiempo para todo? Y en el caso de Ana, Dios obró. Por eso vamos a ir a Salmos 138, ya para entrar en la recta final. Y vamos a hacer una oración. ¿Cuántos creemos de que Dios va a empezar a cumplir ese propósito en nosotros? Salmos 138. ¿Cuántos se van a apropiar de esta palabra? Porque si Dios lo hizo con Ana, si Dios lo hizo con Noemí, si Dios lo hizo con el pueblo, lo hace con nosotros también. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza. Y dice la palabra, Salmos 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Y cuántos creemos de que Dios no nos va a desamparar?
Amén. ¿Cuántos pueden declarar esa palabra para su vida y por un instante ahí colocarse en pie y decirle, Señor, yo creo en esta palabra, Señor. Yo creo, Señor, que tu palabra dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y si tú cumpliste tu propósito, Señor, en la vida de Ana, tú cumpliste el propósito, Señor, en la vida, Señor, de Noemí, de Ruth, nosotros declaramos y creemos, oh Dios, de que tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Aunque, Señor, quizá el panorama para esto, Señor, era complicado, era complejo, pero nosotros declaramos, Señor, nosotros creemos, Señor, de que tú cumplirás tu propósito en nuestra vida. Dile, Señor, no importa lo que yo esté viendo, no importa lo que esté viviendo, pero nosotros creemos y declaramos, Señor, que veremos, Señor, tu respuesta, veremos tu favor, veremos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque, Señor, si tú lo dijiste, se hará. Tú le dijiste allí, Señor, a aquel Señor Rey, y ese Señor dictamen, Señor, aunque el enemigo lo quiso frustrar, pero nosotros, Señor, creemos de que así como sucedió lo contrario allí, sucede lo contrario en nuestra vida. Dile, Señor, sucede lo contrario en mi hogar, sucede lo contrario en mi familia, sucede lo contrario en aquella situación adversa, porque tú eres un Dios grande, porque el propósito tuyo se cumplirá en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, y con el tiempo de pasado vamos a ir rápidamente. Esdras. ¿Cuántos creemos que Dios va a hacer cosas grandes en esta noche? Amén. Señor, a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Esdras capítulo 6. Señor, tú eres Dios grande, tú eres Dios todopoderoso y eterno, Señor. Así es. Esdras capítulo 6, en su versículo 7, dice así. Ya está el tiempo de Darío. ¿Se acuerdan de ese asta? En el tiempo de Ciro quisieron frustrar la obra del Señor, pero aquí mira lo que sucede. Ya está hablando Darío, el rey de ese momento. Dice Esdras capítulo 6, versículo 7, y dice así: dejad que se haga la obra en la casa de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Y se acuerdan que dice la palabra que cesó? Pero aquí, ¿qué dice? Ya empezó. ¿Y cuántos creemos que ya empezó la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares también? Dice que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y nosotros vamos a declarar de que hoy Dios va a empezar a reedificar lo que tenga que reedificar y hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas. ¿Amén? Y ahora mira lo que dice Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4, en el versículo 9 y 10 dice así: ya conocemos la historia de que Ruth conoció a Boaz, y mira lo que pasó en el versículo 9 y 10 dice: y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy. ¿Y cuántos vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas? Amén. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos, y que la puerta de su lugar. ¿Y vosotros qué? Sois testigos hoy. Miren que el diablo que hizo lo malo, quiso borrar allí muerte, destrucción, pero miren que el Señor hizo algo tremendo aquí, porque Dios convirtió la maldición en bendición. Pero lo que más me impacta de esto está en San Mateo capítulo 1, y ya con esto termino. San Mateo. ¿Por qué era tan importante lo que Dios iba a hacer a través de esta familia? Y no fue de cualquier manera, porque dice aquí que no se borró el nombre de este hombre Elimelech.
Lo recordamos, ¿verdad? Y mira lo que dice San Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, aquí está hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Salmón engendró a Rahab, a vos, y vos engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey David. ¿Y se acuerdan de dónde provenía nuestro Señor Jesucristo? De ahí. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces mire que el propósito de Dios desde dónde venía. Porque lo que aparentemente iba a ser una maldición para un hogar se convirtió en toda una bendición. Yo creo que cualquier familia diría, qué bendición esta tener la descendencia tan grande como es la de nuestro Señor. Pero miren que Dios convirtió la maldición en bendición. Aparentemente una tragedia para un hogar, pero si hoy lo decimos, yo creo que fue una gran bendición. ¿Por qué? Porque de ahí, ya lo leemos, proviene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces no te asustes, porque lo que Dios tiene es grande, pero tenemos que aprender a entender, a orar y confiar en Dios para que se cumpla su propósito. Padre, y en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor, porque creemos de que esta no volverá vacía, bendito Señor. Aprovecha y dile, Señor, yo creo que tu propósito en mi vida se va a cumplir. Pero ayúdanos, Señor, a ser entendidos. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz, Señor. Al Señor entender, Señor, a no tomar decisiones a la ligera, bendito Señor. Aquel hombre, Señor, Emilec, Señor, quiso tomar, Señor, una decisión quizás no mala, Señor, porque quería, Señor, guardar a su familia del hambre, pero vimos, Señor, que esta, Señor, decisión trajo mal sobre su hogar, pero nosotros creemos, Señor, que aún de aquello que para ese hogar era maldición, tú lo convertiste en una gran bendición. Por eso nosotros creemos, oh Dios, de que tú nos ayudarás. Y dile, Señor, tú me ayudarás en lo que estoy viviendo, y yo creo que tú lo harás, bendito Señor. Aún, Señor, si de pronto, Señor, creía de que no estaba pasando nada, pero tú sí estás orando, bendito Señor. Por eso dile, Señor, ayúdanos por favor a confiar, a creer en tu palabra, a creer de que tú eres Dios grande y poderoso, Señor. Padre, nosotros, Señor, creemos, Señor, de que se cumplirá ese propósito en nuestra vida, conforme tú lo has decretado y lo has dictaminado, bendito Señor. Que así como se reedificó esa casa, así como tú lo hiciste con Noemí, y así como lo hiciste con Ana, dile, Señor, yo creo que tú harás, bendito Señor, yo creo que tú harás, bendito Señor, porque hemos creído a tu palabra, hemos creído, Señor, que tú eres Dios grande, bendito Señor. Hoy sellamos esta palabra con la sangre de Cristo y declaramos sin poder toda retaliación del diablo y de sus demonios, y creyendo, Señor, de que todo lo que quería hacer cesar la obra de Dios en nuestra vida, hoy se aparta y lo echamos fuera y lo declaramos sin poder, porque el propósito de Dios se cumplirá en nuestras vidas, en nuestros hogares, hasta que Cristo venga, Señor. Padre, hoy salimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, y declaramos, Señor, de que tú nos guardas, de que tú nos llevas en paz y seguridad. Y te invito para que ahí donde estás levantes tus manos a los cielos, porque vamos a recibir esa bendición. Padre, hoy levantamos, Señor, porque de ti proviene nuestro sustento, y recibimos la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, la familiar, y declaramos que esta es la herencia de los hijos de Dios. Gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor, creyendo de que Dios es grande y poderoso.